Delcy Rodríguez acelera su estocada internacional. Venezuela intenta colarse nuevamente en Mercosur. Miraflores le da la espalda a los trabajadores. Otra vez. Sindicatos denuncian burla salarial antes del 1 de mayo. Tensión electoral en Colombia. Candidata Paloma Valencia denuncia plan mortal en su contra, pero el gobierno de Gustavo Petro la desestima. Amigos de Impacto Venezuela, bienvenidos a nuestra emisión estelar de noticias de este martes 28 de abril de 2026. Soy Génesis Pérez y para mí es un placer acompañarlos. Comencemos. Tras casi una década fuera del bloque, Venezuela activó en Montevideo una serie de movimientos políticos en el Parlamento del Mercosur para impulsar su retorno en medio de apoyos regionales y resistencias internas. Seguimos con Juan Gutiérrez Gamba. Una delegación de la Asamblea Nacional de Venezuela se reunió este lunes con la mesa directiva del Parlamento del Mercosur en Montevideo, Uruguay, para gestionar formalmente la reincorporación plena del país al bloque regional. La delegación estuvo encabezada por el diputado Saúl Ortega, junto a los parlamentarios José Gregorio Correa, Pablo Pérez y Francisco Torrealba, quienes sostuvieron reuniones con autoridades del organismo. Uno de los argumentos expuestos por la delegación es que Venezuela no habría sido formalmente sancionada dentro del Parlamento regional, lo que permitiría avanzar por esta vía en el proceso de incorporación. Bueno, en primer lugar, nosotros nunca fuimos sancionados en el Parlamento, ¿no? Hay una situación con el Ejecutivo en el Consejo del Mercado Común, que es otro tema a resolver, pero en el caso del Parlamento fue una decisión política. La iniciativa cuenta con el respaldo de algunos países miembros, entre ellos Brasil, Paraguay, Uruguay y Colombia, que ha manifestado su disposición a revisar la situación de Venezuela dentro del bloque. Sin embargo, la propuesta enfrenta la oposición del gobierno de Argentina, que mantiene reservas sobre el retorno del país al organismo regional. Nosotros rechazamos la posibilidad de que Venezuela reingrese primero al Mercosur y después, obviamente, al Parlamento del Mercosur. Obviamente, en Venezuela se sigue continuando con una dictadura. Venezuela fue suspendida del Mercosur en 2017 tras la aplicación del Protocolo de Ushuaia, que establece sanciones en casos de ruptura del orden democrático. Ahora dicen que nos van a expulsar a nosotros. ¡Ah! Si nos sacan por la puerta, nos metemos por la ventana, pero de Mercosur no saca nadie a Venezuela. Desde entonces, el país ha estado fuera de las decisiones del bloque, incluyendo beneficios comerciales como el acceso preferencial a mercados regionales. El proceso de reincorporación requerirá consenso entre los Estados miembros, mientras el Parlasur se mantiene como uno de los espacios donde se desarrollan las primeras gestiones para evaluar el eventual retorno de Venezuela al bloque. Ahora vamos a conocer sus opiniones. Estos son los comentarios sobre la pregunta del día de la emisión matutina de hoy en Impacto Venezuela. A pesar de la apertura petrolera por la que transita Venezuela, el país mantiene una economía inestable. El ciudadano de a pie es quien realmente siente el golpe al bolsillo. ¿Tiene la capacidad de aguantar un nuevo episodio de hiperinflación? Gloria Hernández nos comenta: no hay manera de confiar en una economía. A los millonarios no les pesa la megainflación. Eso lo sentimos los ciudadanos de a pie cuando el dólar sube todos los días y el precio de la cesta básica es una barbaridad. Por su parte, Eudomar Ramón Suárez Basabe nos dice lo siguiente: mientras sigan colocando ineptos en el BCV y siga el chavismo en el poder, nunca saldrá del hueco en el que nos metieron. Ruth Pérez nos manifiesta lo siguiente: ya no sé qué hacer para sobrevivir, que eso es lo que hacemos los venezolanos. Finalmente, John Carlos Artal dice: ya es insostenible la economía. A este ritmo podríamos morir en poco tiempo o salir a la calle por un aumento justo, a riesgo de lo que sea. Desde Buenos Aires, durante su intervención en la cena de la Fundación Libertad, la líder de la oposición venezolana, María Corina Machado, advirtió sobre el colapso social en Venezuela, con un nivel de pobreza superior al 86%, y planteó que solo una transición con garantías podrá revertir que la crisis escale.
María José Prado con el informe. La líder de la oposición venezolana, María Corina Machado, expuso un panorama económico crítico durante un mensaje proyectado en la cena anual de la Fundación Libertad en Buenos Aires. Señaló que el país se enfrenta a una inflación acumulada anual del 650% a abril de 2026, con ingresos familiares promedio de apenas $200 mensuales y más del 86% de la población en situación de pobreza. La situación económica y social es dramática. Imaginen lo que es una inflación acumulada anual en abril de 650%. Un ingreso familiar promedio de $200 al mes, más de 86% de pobreza. Por esto quiero ser muy clara. La transición en Venezuela es impostergable. Debe ser una transición profunda y ordenada hacia la democracia. Y ello implica tareas urgentes e ineludibles. Avanzar en el desmantelamiento del aparato represivo que durante años persiguió, encarceló y torturó a miles y miles de venezolanos. En ese contexto, Machado aseguró que el desmantelamiento del aparato represivo es una condición indispensable para avanzar hacia una transición democrática. Afirmó que sin desmontar las estructuras de persecución y sin restituir el Estado de Derecho, no será posible generar confianza ni atraer inversiones al país. El planteamiento de la dirigente venezolana coincidió con el tono político del evento. El expresidente argentino Mauricio Macri afirmó que el populismo se está acabando acá y en la región y sostuvo que la sociedad latinoamericana está girando hacia valores como la meritocracia y el libre emprendimiento en medio del debate sobre el futuro político de países como Venezuela. Yendo a Venezuela, ¿no? Primero, qué importante que es cuando los ciudadanos de un país no se resignan, vuelven a recuperar la libertad, aunque sea parcialmente como es ahora. Yo coincido con María Corina, sin duda lo que hizo Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos, fue un punto de inflexión en esta historia que parecía no terminar jamás. Empezamos a oponernos a Chávez cuando yo era candidato a intendente, y después vino Maduro y siempre se estaba por terminar y nunca se terminaba y nunca se iba a terminar sin esta ayuda externa. En ese mismo evento, el presidente argentino Javier Milei comparó la situación de su país con la de Venezuela y aseguró que Argentina estuvo cerca de seguir ese mismo camino, al advertir sobre los efectos del modelo que, según dijo, llevó al colapso económico y social venezolano. Es decir, y eso sin que se hubiera desplomado la demanda de dinero. Por lo tanto, estábamos frente a una hecatombe que nos hubiera convertido en Venezuela. Machado reiteró que la salida a la crisis pasa por la vía electoral y pidió establecer cuanto antes un cronograma claro, creíble y verificable que permita canalizar la presión ciudadana y ofrecer garantías a la comunidad internacional. Además, agradeció el respaldo del presidente argentino Javier Milei. El chavismo, que por años prometió prioridad al trabajador, ahora se contradice desde Miraflores. El giro golpea el discurso histórico de la revolución, justo cuando millones esperan un ingreso que vuelva a valer algo. La retórica de Diosdado Cabello se convierte en símbolo de incertidumbre y desgaste político en pleno clamor ciudadano. Quique Frías con los detalles. El ministro de Interior y Justicia y segundo hombre fuerte del chavismo, Diosdado Cabello, enfrió la expectativa salarial en Venezuela antes del 1 de mayo. Dijo que un aumento debe hacerse con recursos reales, sin imprimir dinero inorgánico y sin prometer montos que el país no pueda sostener. Su frase cambió el tono. El ingreso de los trabajadores ya no aparece como prioridad revolucionaria, sino como una cuenta pendiente que primero debe pasar por la caja del Estado. ¿Qué es un incremento de sueldo responsable en una situación como la que está viviendo Venezuela? Porque eso es muy fácil pararse y decir, auméntame el sueldo $1.000. Ajá. Buen discurso. ¿De dónde saco la plata? ¿Para sustentarlo? El contraste golpea el viejo relato de la denominada revolución. Durante años, Hugo Chávez, Nicolás Maduro y el propio Diosdado Cabello hablaron del trabajador como centro del partido, con aumentos salariales presentados como justicia social, aunque a veces esos mismos ajustes asfixiaron la economía y terminaron destruyendo el valor del salario. Antes los obreros tenían que salir a dar hasta la vida, hasta sangre, para lograr cositas. Tengo un gobierno, bueno, revolucionario, obrerista. Estoy obligado a defender el salario mínimo vital, el salario básico justo de los trabajadores. En algunos casos bonificar el salario y no le concedían aumento de sueldo a los trabajadores. Por años, el chavismo violentó la autonomía del Banco Central de Venezuela y usó al ente emisor como una máquina de imprimir bolívares.
Esa emisión sin respaldo alimentó inflación, devaluación y una crisis económica que ya supera la década. Ahora, tras la captura de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero y con un chavismo tutelado por Estados Unidos, obligado a sobrevivir al cambio político, Cabello ya no habla de aumentar por épica obrera, sino de estudiar si los ingresos alcanzan. Aumento de sueldo responsable, que no tengamos que imprimir dinero inorgánico y que se haga con recursos asegurados, recursos reales. El chavismo prometió redimir al trabajador y terminó pidiéndole paciencia. Ya no habla de revolución salarial, sino de caja disponible. Del pueblo primero veremos si alcanza. Ese es el tamaño del giro actual. Reportó para ustedes Quique Frías, Impacto Venezuela. Y mientras Cabello parece patear un aumento de salario digno, la expectativa por el 1 de mayo crece. La Federación de Empleados Públicos advierte que los bonos son insuficientes y la coalición de sindicatos califica la política económica del Ejecutivo como una burla ante la crisis. El llamado nacional a la calle exige derechos, democracia y legitimidad en medio de la tensión social. Juliana Palmar nos amplía. La coalición de sindicatos hizo este martes el llamado a una manifestación que se llevará a cabo en las calles de Caracas para el próximo 30 de abril. Aseguraron que el gobierno encargado de Delcy Rodríguez juega con el pueblo que está pasando hambre debido a los sueldos y salarios que se volvieron insuficientes e irrisorios. De la casa que vence la sombra, aquí estamos, por el sector salud, para convocar este 30 de abril del 2026 para que se sumen a esta gran marcha por nuestros derechos, por nuestras reivindicaciones y por supuesto para exigir, de acuerdo al artículo 91 de la Constitución de la República, un salario que realmente sea suficiente para el beneficio de los trabajadores y recuperar, importante, el poder adquisitivo. ¡Calle lucha! Por su parte, estudiantes de distintas universidades anunciaron que se sumarán a la jornada de manifestaciones en el territorio nacional, exigiendo mejoras por sueldos dignos para maestros, profesores universitarios y todo el sector educativo. Haciendo un llamado y una convocatoria a todo el pueblo estudiantil de la Universidad Bolivariana a nivel nacional, todos movilizarnos el próximo jueves 30 de abril a exigir mejores becas, a exigir mejores salarios para nuestros profesores universitarios, para nuestro personal obrero. Es necesario entender que es un movimiento estudiantil que hoy ve de buena manera que la Universidad Central de Venezuela, el movimiento estudiantil de la Universidad Central de Venezuela, se unifique a una lucha de la calle. Nos unifiquemos a trabajar por la mejora del pueblo estudiantil y del pueblo venezolano en general. El llamado es un llamado de conciencia a toda la juventud, a tener pertinencia, a tener deseo de cambio de manera pacífica y democrática para ser nosotros los garantes y participantes activos de un cambio democrático y hacer nosotros como estudiantes valer nuestro derecho. De igual manera, Antonio Suárez, presidente de la Federación Nacional de Empleados Públicos, fue claro al advertir que un posible aumento que se limite a bonos será insuficiente. Los trabajadores no solo esperan ajustes salariales, sino una revisión integral de convenciones colectivas, beneficios de alimentación y vacaciones. Para el sector público, el anuncio del Ejecutivo no puede ser un paliativo más. Debe abordar a profundidad la crisis laboral que hoy golpea a los trabajadores. Ahora, esto no termina con el 1 de mayo, Vanessa, con solo el anuncio. Yo creo que necesitamos profundizar en otros, en una cantidad de temas, como lo hemos dicho, y para eso necesitamos el factor tiempo, ¿no? Hay que trabajar rápido, pero con mucha objetividad y seriedad. Temas como la salud, la formación, la capacitación, la revisión en el caso nuestro, revisión de cómo están las condiciones de trabajo en la administración pública en general, más allá del salario, revisión de escala, revisión de leyes, revisión de la ley de pensiones y jubilaciones, en fin. Son tantos temas, estamos así como que atropellados, ¿no? Todos los trabajadores, porque son tantas necesidades que se nos acumulan. Los sindicatos de trabajadores durante este 2026 han comenzado a exigir mejoras salariales. Entre sus peticiones están las de reunirse con la encargada de la presidencia, Delcy Rodríguez, quien el pasado 9 de abril anunció que para este 1 de mayo habrá un aumento de sueldo responsable. Para Impacto Venezuela, Juliana Palmar. Ahora pasamos a ver el acontecer en materia internacional. Comenzamos con el portal de la casa Impacto Venezuela, que titula lo siguiente:
soldado que apostó por la captura de Maduro, se enfrenta a la justicia por uso de información privilegiada. El sargento de Fuerzas Especiales Jenon Ken Van Dyck, quien participó en la operación del 3 de enero de 2026 en Caracas, Venezuela, enfrenta cargos en Nueva York por fraude financiero y uso de datos confidenciales. Según la Fiscalía, Van Dyck apostó en Polymarket entre el 27 de diciembre y el 2 de enero, transformando una inversión de $33.034 en ganancias de $409.881, aprovechando información clasificada sobre la operación militar. El caso, el primero de este tipo en un mercado de predicción digital, podría llevarlo a años de prisión y a devolver las ganancias ilícitas. La jueza Margaret Garnett supervisa el expediente, mientras la plataforma Polymarket y su CEO, Shay Copeland, colaboran con las autoridades, destacando que las transferencias de la blockchain facilita detectar movimientos sospechosos. Van Dyck fue liberado bajo fianza de $250.000 con restricciones de viaje y prohibición de portar armas fuera del servicio activo. Candidata presidencial colombiana Paloma Valencia denuncia plan de las FARC para asesinarla. La dirigente del Centro Democrático alertó que el Frente 42 de las FARC habría recibido 2.000 millones de pesos para atentar contra su vida, involucrando a un sujeto conocido como Buche Tula. Recordó que el senador de su partido, Miguel Uribe Turbay, fue asesinado en 2025 y prometió liderar la conquista de la seguridad. Sin embargo, el presidente Gustavo Petro y el ministro de Defensa Pedro Sánchez negaron la existencia de un plan, atribuyendo la versión a una pelea entre delincuentes y descartando amenazas de la estructura 42. El gobierno aseguró que se mantienen activas las medidas de protección para todos los aspirantes. Marco Rubio rechaza propuesta de Irán para reabrir el estrecho de Hormuz por estas razones. El secretario de Estado de Estados Unidos descartó la propuesta transmitida por Teherán a través de la mediación de Pakistán, al considerar que Irán no busca abrir realmente el estrecho de Hormuz, sino convertirlo en una vía de tránsito condicionada a su consentimiento y al pago de tarifas. Rubio afirmó en Fox News que eso no es abrir el estrecho, y advirtió que Estados Unidos no puede tolerar que Irán decida quién usa una ruta marítima internacional. El diplomático subrayó que el programa nuclear iraní sigue siendo el tema central y que cualquier acuerdo debería impedir definitivamente que Teherán avance hacia un arma nuclear. La propuesta iraní, que incluía levantar el bloqueo naval a cambio de reabrir Hormuz, fue rechazada de facto por Washington, mientras que el presidente Donald Trump canceló una ronda de negociaciones en Islamabad y aseguró que recibió una propuesta mucho mejor minutos después. En un operativo con la participación de cientos de militares, las autoridades mexicanas capturaron a uno de los sucesores de Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, fundador del poderoso cártel Jalisco Nueva Generación, mientras intentaba huir por un desagüe. Veamos el siguiente reporte de AFP. Autoridades de México anunciaron el lunes la captura de 2 líderes de organizaciones del narcotráfico, uno de ellos considerado el posible sucesor de El Mencho, fundador del cártel Jalisco Nueva Generación. Nemesio El Mencho Oseguera murió en febrero tras ser herido por militares durante un violento operativo en Jalisco. Audías Flores Silva, uno de los hombres más cercanos al capo, fue detenido en el estado de Nayarit, también en el oeste de México. Estados Unidos ofreció una recompensa de $5 millones por él, según el Centro de Pensamiento Inside Crime. Flores se perfilaba como uno de los sucesores del fundador del cártel Jalisco Nueva Generación. Apodado El Jardinero, fue el brazo derecho de Oseguera hasta su muerte. Flores Silva es requerido por las autoridades de Estados Unidos con fines de extradición. Más temprano, el gobierno del estado de Tamaulipas, al noreste del país, reportó la detención de Alexander. Por ley, se reservan los apellidos, señalado como objetivo prioritario e integrante de una banda delictiva que actúa en ese distrito. Según medios mexicanos, el criminal aprehendido es Alexander Benavides Flores, alias R9, quien sería jefe de los Metros. Este grupo es una de las facciones que surgieron del Cártel del Golfo, debilitado desde hace más de una década tras la captura de sus líderes. Esto fue todo en el noticiero estelar de Impacto Venezuela. Gracias por acompañarnos y, como siempre, les recuerdo seguirnos en nuestras redes sociales y canal de YouTube. Nos vemos mañana.